nombre de cuna es Félix Sánchez. Lo que pasa es cuando llegué a CEA por primera vez, que llegué y montamos el taller, primer taller que hubo aquí en CEA, según la estadística de la gente. Bueno, fue el primer taller mecánico que hubo, que se montó aquí en CEA. Y entonces yo venía con Edgar Pernía, hermano de José Pernía, porque nosotros laborábamos en Tobar, en la terraza. eh, Trabajamos allá con José Pernía en mecánica y eso. Y a mí me dejaron un equipo de latonería y pintura, me lo dejaron a crédito. El finado Rafael, no me acuerdo del apellido, que estaba en la línea Feliz Román Duque, uno de los fundadores de la línea. Rafael Molina. No, no era Molina. El Rafael, uno que vivía al lado de la terraza. Claro, claro, don Rafael, que era fundador de la línea. Fundador de la línea, sí señor, la línea Feliz Román Duque. Bueno, entonces a mí me acreditaron un equipo de soldadura octógena. El equipo se titulaba de soldadura octógena, martillos, bloques, escofinas, compresor de aire, pistola de pintar y bueno, lo que es un equipo que se necesita para la tonería y pintura de vehículos. Bueno, y yo me desenvolvía más que todo en ese tiempo, era como en la tonería y pintura. En mecánica, pues, estaba, como se dice, en prekinder todavía. Don Rafael Vivas. Rafael Viva, ese era los que me acreditaron ese equipo. Bueno, entonces formamos una sociedad con Edgar Pernía, que él era como mecánico, y yo como latonero y pintor. Y montamos el taller. Los primeros 3 meses lo tuvimos en el garaje del señor Martín Sánchez, que estaba por ahí a un lado de don Juancho Escalante. A un lado del señor Angulo. Ajá. Angulo, Hugo Angulo. Don Hugo. Don Hugo, o la señora Celina. Exacto. Por ahí está el local, todavía está ahí. Luego de ahí estuvimos unos 3 meses o 4, no me acuerdo bien. Bueno, de ahí pasamos a montar el taller ahí en un terreno o en un local que era del finado Chulo, que en ese tiempo le veía que ya él era fallecido, el finado Chulo. Entonces le quedó eso al señor Gustavo Morales, y él tenía le administraba eso la señora Francisca, mamá del señor Gustavo, y nos lo alquiló. Ahí tuvimos ese taller bastantes años. En la esquina. En la esquina de frente al Alarmo, ahora frente al mercado. Eso, que hoy en día, según parece, es William Cotrero. De Cocotero. Ajá. Ok, bueno, ahí tuvimos el taller bastante tiempo. Y entonces ahí tuvimos mucho tiempo y el taller se creció y en realidad pues el socio muy bien los primeros meses. Él me ayudaba a lijar, él me ayudaba en una cosa y en otra, y yo le ayudaba también en mecánica, y bueno, eso progresamos rápido y muy bonito todo. Pero resulta y pasa que a lo último ya Edgar dio por que arreglaba un carro y se iba a probarlo, y entonces era probar también la Polar. A probar la Polar. Y entonces me dejaba solo a mí. Y aquello pasaron meses y yo le llamé varias veces y le reclamamos y le decía, cónchale, que hiciera por lo posible por incorporarse bien, como vimos al principio. Entonces, no, él día por día llegaba más borracho, llegaba más, faltaba más al taller, pues, y no lo atendía, sino que agarró la fiesta.
Bueno, entonces en vista de eso, ya nosotros habíamos adquirido un Willys en aquel tiempo. Habíamos adquirido un Willys para arreglarlo para el taller. Entonces dimos en que, como él no tenía plata, ni yo tenía plata, entonces repartimos. Yo le dejé la parte de Willys que me correspondía a mí, se la dejé a él y él me dejó la parte de herramientas que había y quedé yo como propietario del taller. Bueno, en aquel tiempo pues se veía la plata y yo realmente fue un tiempo de, ¿cómo se llama esto? De bonanza. Un tiempo de muy buena bonanza y de éxito, pues. Yo llegué a tener ahí 10 o 12 empleados, entre mecánicos y latoneros, y eso. Ahí se trabajaba a veces hasta de noche, porque había bastante que hacer, bastante trabajo. Y entre eso, pues, también le cuento de que en SEA, como no me conocían a mí y no conocían mi trabajo, no conocían lo que yo hacía, eh, entre eso, pues había un señor que se nombraba David, que también era propietario de la línea Félix Román Duque. Eran de los que estaban formando esa línea. Bueno, entonces él tenía un Ford, no me acuerdo el tipo era Ford. Bueno, y entonces yo me comprometí a pintarle ese carro en 300 bolívares, muy bien recuerdo de que fueron 300 bolívares, que no era mucho, pero yo dije, bueno, yo sé que eso es barato, pero atrás de ese carro vienen muchos carros más, ¿ve? Porque eso era Era como, la muestra. como el anzuelo en el agua, ¿ve? Para que la gente viera cómo era el trabajo. Y sí, se le arregló su carro y quedó muy bonito. Recuerdo también que era de color amarillo pollito. ¿Eh? Bueno, ese lo detallé bien y quedó muy bonito. Y atrás de eso, pues vinieron, bueno, son 200 El de carros. Don Chuy Montilla también lo pintó usted. Muchos. Aquí a compadre Melquiades también le pinté la camioneta y a doña Emita, la enfermera, también le pinté el volvadito que tenía ella. Bueno, y así, en fin. Felipe, usted llega, bueno, Félix, usted Ajá. llega primero a Tobar entonces. Sí, cuando yo llego de Coloncito, yo llego a Tobar, ¿no? Yo llegué, como siempre llega uno a veces, se va uno de forastero y yo llegué sufrido, pues, sufrido. Llegué primero Primero llegó a Coloncito. no, yo al Coloncito ya tenía años de estar aquí en, en, en En Venezuela, Venezuela. sí, ya tenía años, sí. Primero yo llegué fue a San Antonio del Táchira y de San Antonio del Táchira llegué yo a Rubio y de Rubio volvimos a San Antonio y por ahí, después a San Cristóbal y de San Cristóbal ya pasé a La Fría y bueno, en fin, O sea que usted llegó, ¿qué edad tenía cuando llegó a Venezuela? yo tenía 13 años cumplidos, 13 añitos tenía ¿Y cumplidos. venía solo o con la familia? No, es una historia larga y en realidad, Llegó solo. en realidad no, nosotros veníamos cuatro, pero es una historia que voy a narrar por encima. Yo me vine pensando que era muy cerquita o bueno, la inocencia de uno todavía muchachito. Lo que pasa es que había un señor y una muchacha que ellos eran veteranos en la cogida de café en Rubio, porque siempre todos los años venía gente mucha gente venían de Colombia para Rubio ¿cómo es? A colectar el A café. colectar el café, ok. Entonces, el señor ese era veterano en eso, pero ellos no tenían dinero para costearse los pasajes. Y yo en aquel tiempo, pues, como no tenía ningún vicio y yo aprendí a trabajar con cosas de tabaco, sembrar y cultivar tabaco, pues.
Y ahí en Piedecuesta o Bucaramanga, ahí se cultiva mucho tabaco y ahí hay muchas empresas de tabacaleras. Entonces ahí se le da mucho auge al cultivo de tabaco. Y yo había aprendido y en eso se ganaba buena platica. Entonces yo ahorraba y tenía mis ahorros. Y entonces ellos me hablaron de que nos viniéramos, que se ganaba buena plata y yo creía que era como agarrar de sea para Caño Tigre, en mi inocencia y en mi... Porque usted nació en Piedecuesta. No, yo nací en Carcasí, Santander del Sur, ¿ve? Lejos por allá, Y después pasó a... pero yo de allá pues no pude estar en casa porque yo a mi padre no lo conocí fue un padrastro y ese quería, quería y lo logró por varias veces. Lo que pasa es que nosotros siempre los seres humanos venimos cumpliendo una misión y nadie, absolutamente nadie se va antes de cumplir esa misión, ¿ves? Por lo tanto yo tengo como certeza de que estoy cumpliendo una misión y que uno cumple la misión al pie de la letra. No es que uno la haga, no, eso la hace el creador del universo y el creador de todo. Eso le designa a cada persona lo que es. Yo tengo ese conocimiento, no conocimiento, sino ese sentir, ¿ves? De que todos venimos cumpliendo una misión, llámese la misión que sea, pero venimos cumpliendo una misión. Bueno, para seguir el cuento. para seguir la historia, como yo tenía un dinero ahorrado, resulta que la muchacha, hija del señor, que eran veteranos en los viajes, ella tenía un novio. Y el novio le gustaba mucho jugar a Giley, jugar en baraja. Bueno, y ellos no tenían plata, entonces me hablaron a mí de que si era fácil de que yo les costeara los pasajes y los gastos para venir a colectar café y que ellos me pagaban cuando cobraron. con lo que hicieran ellos por ahí. Yo no sé dónde cortamos aquí. No, dale. Bueno, entonces por lo menos y les acepté de que sí, porque yo creía que era por ahí un viajito cortico, ¿ves? Bueno, salimos de Piedecuesta, llegamos a Bucaramanga, salimos a Cúcuta y de Cúcuta pasamos a San Antonio. Y recuerdo que lo primero que yo me compré en San Antonio fue un helado F que costaba medio, ¿ves? Y era muy rico, muy bueno. Bueno, en aquel tiempo el presidente de Venezuela era Marcos Pérez Jiménez. Bueno, y en ese tiempo no era Guardia Nacional, sino Seguridad Nacional. En aquel tiempo no exigían prácticamente papeles. Los papeles que le exigían a uno era la planta de la mano. Ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué la planta de la mano? ¿No? Si no tiene que ver nada de eso con papeles. Y sí, en realidad tiene que ver mucho. Por la siguiente forma, ¿no? Porque ellos se fijaban en la planta de la mano de las personas y si le hallaban callos y le hallaban que era persona trabajadora, pase tranquilo, ¿no? No necesitaba más requisitos, sino tener callos en la planta de la mano, ¿ves? Si la mano era lisa, le ponían problemas, le investigaban. Si la mano tenía callos, eso pasaba liso. Bueno, de ahí llegamos a Rubio y resulta que ese año no hubo cosecha. No, sí había cosecha, pero sí había cosecha, pero se demoró un tiempo, se demoró un poco más. O sea que por el tiempo y no, siempre la colección siempre la empezaban por ahí en octubre. Y ese año llegó octubre y estaba el café muy verde. Entonces llegamos por allá y anduvimos por ahí por aldea, por una finca y por otra, porque eso era puro cafetales por donde quiera. Todos esos alrededores de Rubio
Eso era café, café por donde quiera. Café criollo en aquel tiempo. Bueno, en aquel tiempo no fumigaban, no existía ese veneno que hay hoy en día. Eso es lo que sí existía era pala. Le echaban dos paleos le echaban en el año y lo apodaban y se daban unas cosechas. Los cafetales eran café criollo. Bueno, y eso se daban unas cosechas muy súper buenas. Bueno, como el café estaba muy verde, estuvimos por ahí como 2 semanas corriendo por un lado y por otro y no hallamos por ninguna parte cogida de café porque estaba muy verde. Nos tocó regresar otra vez a San Antonio y estuvimos por ahí por donde llaman Palotal, cerca del aeropuerto, que habían colecciones de tomate, cultiva mucho tomate por ahí, entonces llegamos a recolectar tomate. Por ahí pasamos un tiempo mientras que hubo la cosecha. Y cuando ya hubo la cosecha, pues sí fuimos y y estuvimos por ahí en eso. Y muy bonito, sí, cómo no. Lo único que recuerdo yo que entre eso no son todo puras flores. Entre eso también se sufre. Yo me acuerdo muy bien y me quedó como para la historia, que en esos tiempos eran tiempos de lluvia y si uno quería ganar algo tenía que embojotarse o envolverse en un plástico y las manos se le ponían a uno ahí todas arrugaditas, pero para poder colectar café y ganar algo. Y también me acuerdo que la alimentación pues era un poco, porque eso era cuestión en la menos finca tenían que si 50, 60 personas colectando café, porque eso era en grande, habían fincas que tenían hasta 500 personas. Eso era bastante. Bueno, entonces me acuerdo que allá le tocaba a uno que trabajar en tipo ranchería. Ranchería era, ranchería era que uno se unía con varios, porque el almuerzo lo llevaban a uno al corte, por allá a las peñas esas, por allá en los cafetales. Y eso le tocaba a uno que mandar a alguien de la que estaba con la ranchería de uno para que le apartara por allá la migajita de comida, porque no se quedaba uno sin comida. ¿Por qué? Porque eso ahí comía el que era más avispado. Porque en esas trifulcas, como se dice, en eso no es que están esperando a alguien para darle o algo así, no. Ahí le tocó a uno que avisparse y si no, le queda uno pasado sin comer nada. Bueno, y ahí hay otras cosas que en realidad pues no vale la pena mencionarlas porque son cosas de historia, ¿ves? Pero allí trabajó en eso, en la recolección de café, con 13 años de edad. Sí, y claro, uno está joven y yo pues me tocaba que usar, porque esas matas de café eran a veces grandes, enormes, me tocaba que usar un garabato y yo me acuerdo que yo el cuerpito mío era o sea, era delgadito y no pesaba mucho. Y a veces usan un garabato con una cabulla y la lleva uno, dobla la mata y la lleva hacia abajo y se para uno encima. Y a veces me levantaba la mata completo, Con me el echaba, peso. me echaba a botes. ¿Eh? Sí, todas esas cosas las pasé yo por ahí, porque el peso mío pues no, pero sí la mata que había por ahí pequeña que yo podía pues, Y ahí regresa usted otra vez a Bucaramanga, ¿o no? no, yo no regresé más a Bucaramanga. Yo pasé ahí y resulta y pasa que voy a ahondar un poquito en la historia esa. Ajá. Resulta que cuando ya pasó eso dura o duraba alrededor de 3, 4 meses la recolección de café. Y después pues sí quedaba trabajo también para los que se quedaban por ahí. La mayoría de gente levantaba y se iba. Y los que quedaban por ahí pues
les daban trabajo, pero a echar pala y a podar café y quedaba mucho trabajo. Bueno, pero yo en aquel tiempo, pues, para echar pala, sí eché pala, pero no me rendía porque no, lo uno que no, no era veterano yo en la pala, porque usted sabe que en Colombia la pala casi no. Ah, tome brequito por allá, No, pero. no, vamos, Sí. tranquilo. Bueno, en Colombia usan mucho la escardilla, el asadón, Ajá. ven que es muy distinto. Y entonces yo pues no conocía prácticamente la pala. Entonces, bueno, a mí me utilizaban por ahí mucho, era de mandadero. después, después que pasó la cosecha de café. Resulta y pasa que en cuanto a la gente que vino conmigo, los que me buscaron para que les costeara el pasaje y eso, resulta que ya pasó de novio, pasaron a marido y mujer, ¿no? Ya la mujer salió preñada y en ese lapso de la andanza y, y el hombre era un pícaro. El novio de la muchacha era un pícaro, un huérgano, porque resulta y pasa que cuando ya se terminó La cosecha. la cosecha de café, inventó de que se iba a traer de la partida de nacimiento para casarse con la muchacha y a ver la familia. Bueno, y entonces llegó y le quitó la plata del suegro, la plata de la muchacha y la plata mía de lo que había ganado en la colecta de café. Y se llevó toda esa plata y bueno, todavía estamos esperándolo. Ah, Todavía estamos esperando a ese tipo y que venga a pagarnos la plata. Bueno, de modo que ni la plata del pasaje que habían quedado de pagarme, ni la que hicimos en la cosecha. Bueno, entonces, bueno, ya eso pasó así. La mujer, ya quedamos por ahí en Rubio, alquilamos una casa. El esposo no, el papá. papá de la muchacha y mi persona. Y la muchacha, pues alquilamos una casita, pues un cuarto ahí en el barrio San Diego. Y, y entonces ya llegó el tiempo de que ella tuvo que, le llegó el momento de parir. Sí, se llevó al hospital y parió un muchachito. El muchachito duró 3 meses, a los 3 meses murió. Y después, pues ya, al pasar todo eso, ya se fue mermando las labores. Y entonces nos tocó que salir, que llegó un español por ahí a Paramillo, San Cristóbal, a sembrar cebolla de cabeza. Y en una planada muy grande que había por ahí en Paramillo. Y entonces contrataron a mucha gente. Y entre eso, pues contrataron a la muchacha como para que viniera a cocinar y al papá como trabajador y a mí como mandadero. Entonces me vine a la hacienda de los Caraciolos de Paramillo como mandadero y esa cosa. Y resulta que un día me agarré a pelear por ahí con otro muchacho que trabajaba ahí. Y entonces me salió la muchacha esa y el papá a echarme correa. A echarme correa. Y entonces yo dije, no, me vine de la casa como quien dice, vendí la lora por no cargarla y viene A a, salirme igual. a salirme igual, pues eso no lo soporto. Y entonces levanté y o sea, recogí por ahí lo que era mío y anochecí, no amanecí. Me regresé para Rubio, porque yo estando en Rubio hice amistad con un poco muchachitos allá, por ahí de la misma edad mía, y había una señora que tenía una venta de comida en el mercado municipal, y entonces yo le ayudaba por ahí con la carretilla a llevar las ollas, le ayudaba a ella, y resulta que me agarraron mucha confianza y yo también agarré mucha amistad con ellos, y bueno, entonces por ahí encontré trabajo en una hacienda de Marcos Pérez Jiménez, ahí en el Rodeo. Y ahí yo trabajé un tiempo,
trabajé creo más de un año, hasta que derrocaron a Marcos Pérez Jiménez. Y cuando lo derrocaron a él, se puso la situación muy, muy crítica. Me tocó que emigrar para Cúcuta otra vez. Y fui y trabajé por ahí un tiempo. Hice una platica y me puse a contrabandear para La Fría y Colorcito. Y regresé otra vez por ahí por esos lados. Y resulta y pasa que en el contrabando pues yo hice platica. Pero también aprendí a tomar michi. Aprendí a vicioso. Porque en eso se hacen muchas amistades. Entonces resulta que una vez, llegamos a Cúcuta y no compramos los corotos que teníamos que comprar, la mercancía, sino que nos fuimos por allá para un bar. Y fue la policía y me encontró allá y me llevaron preso por menor de edad. ¿Ves? Y entonces, yo saqué la platica que cargaba y se la di al compañero que era mayor de edad para que no me la robaran por allá en la vaina de la policía. Y entonces, eso fue en la noche y al rato llegaron por allá las mujeres que andaban ahí con el muchacho y las que habían estado tomando conmigo. Bueno, y entonces hablaron con el inspector que no, que yo era hermano de ella y que había ido de Venezuela a visitarla y tal. Y pagaron una multa y me soltaron. Bueno, entonces me sentenciaron que si me volvían a encontrar por allá me llevaban para un retén de menores por allá, no sé para dónde. Bueno, entonces, bueno, nos fuimos por allá para un hotel y resulta que esa noche, según parece, no, le robaron la plata al compañero. Y nos tocó que al otro día pararnos y venirnos de cola para Coloncito. Venirnos de cola sin café todo el día. Bueno, entonces yo llegué y me puse a trabajar por ahí en Coloncito. Por ahí había unos amigos míos que nos habíamos hecho amigos de allá de Rubio. Y, y yo me puse a trabajar. Y después estuve otra vez contrabandeando. Y yo quería aprender a mecánico, porque eso sí me anhelaba a mí desde pequeño. Entonces salió un señor que montó un taller en Coloncito en el año 62. Y en aquel tiempo había que pagarle a los mecánicos para que le enseñaran a uno. No era como hoy en día que uno busca a cualquiera y a que elabore con uno y una de los primeros que le dice cuánto me va a pagar. En aquel tiempo era distinto. Entonces uno le tocaba a mí me tocó que llevar muchos regaños el hombre era muy cruel allá en el taller, pero de una o de otra forma pues le agradecí y le agradezco, porque yo cuando uno quiere pues, y como te digo, uno viene cumpliendo una misión, esa era la misión mía. Yo trabajé ahí con ese señor casi un año y aguanté. Después salí por allá con otro y salí, y ahí salí ahí a la Palmita de Morotuto, y de ahí de la Palmita de Morotuto pues fue cuando ya salí yo para Tovar, ¿ves? Salí para Tovar y para no alargar tanto la historia. No, pero eso está interesante. Ya llegamos a Tovar y es cuando trabaja en la terraza. Antes de la terraza trabajé en el taller de Rubio, de José Rubio, que era abajo en Sabaneta. Ahí, como yo me desempeñaba como latonero y pintor, tenían una Willis. Yo recuerdo que cuando llegué y pedí trabajo ahí con José Rubio, que era el taller de los Rubios, ahí atrás del señor Montilla. Bueno, tenía un taller enorme ahí. Y entonces ahí tenían una Willis que nadie quería arreglarla porque estaba muy feita. Una Willis muy fea para arreglarla. Pero como yo venía necesitado y necesitaba también algo de que conocieran y necesitaba plata, me comprometí. Y sí, como en mes y medio yo arreglé esa Willis bien arregladita. Sin embargo, arreglé esa Willis y mientras tanto ahí me hice amistad arriba con José Pernilla, que era el jefe
de mecánica ahí de la terraza, arriba de don Edilio Vivas. Bueno, entonces yo me acuerdo mucho que llegué allá a trabajar como mecánico y me pusieron a graduar unos frenos de Toyota. Y claro, yo había trabajado también mecánica abajo en Coloncito, pero en Coloncito el Toyota en ese tiempo no era muy conocido, porque en ese tiempo era conocido, muy conocido lo que era el Willys y el, mm, Nissan. el Nissan estaba también empezando a salir. Había uno que era de aluminio, que era, no me acuerdo el nombre de ese vehículo. Land Rover, Land Rover. Ese Land Rover sí estaba de moda, pero el Toyota era poco lo que conocían mecánica de Toyota porque estaba en esos años, estaban, como se dice, estaban nuevos o sea, no era conocido la marca Toyota. Aquí en Venezuela era muy conocida la Land Rover, la Power Wagon y el Willys, que era el rey del barro. ¿Ves? Bueno, entonces me pusieron a graduar esos frenos de Toyota y casi que lloro. Y eso sí me acuerdo yo que José Pernía me llegó y me dijo, mire, eso se gradúan así, porque eso lleva uno para arriba y uno para abajo, la grabación. De cada rueda trasera por lo menos llevan doble grabación. Y la una se gradúa para arriba y la otra para abajo. ¿Eh? Y cuando eso está oxidado, pues hay que bajar la rueda, bueno, eso es un problema. Bueno, entonces, sí, fui aprendiendo en Toyota bastante. Y estando ahí cuando me salió la adquisición del equipo de la tonería y pintura ahí que me facilitó el señor Rafael Vivas. Entonces decidimos de montar un taller de Salinos a montar taller. Fuimos para bailadores y buscamos un local por allá en La Bomba, entrando ahí a bailadores, pero nos pusimos a pensar que en bailadores era muy trasmano, tanto para los repuestos como para uno ir y venir. Bueno, entonces Edgar y José Pernía eran muy amigos del señor Martín Sánchez. Era un cliente número uno allá. Entonces nos vinimos un domingo y hablamos con él y nos alquiló el local ahí que tenían, el que hablamos hace rato. Bueno, y ahí fue cuando ya empezamos cuando montamos el taller aquí en Sella, pues, el principio de ese taller. Bueno, y hemos hablado un buen rato y llevamos allí, pero ¿en qué año nació Félix Sánchez? ¿En qué año? Yo soy modelo 43. Yo soy modelo 43. Yo nací el 27 de agosto de 1943. ¿Eh? Yo nací en un pueblito que se llama Carcasí. Eso queda alrededor de Málaga. Esos son unos pueblitos parecidos a los pueblos del sur aquí, que la capital de los pueblos del sur es Canaguá. Y así pasa con esos pueblitos allá. Allá hay varios pueblitos que le voy a nombrar a unos. Está el Tobal, que es el último. Está Carcasí, está Enciso, está Molagavita, está Concepción y está el Cerrito y está Chitagá y luego Málaga, que es la capital ahí de esos pueblitos. Eso es, todo eso que los nombré ahí pertenece todo a Santander del Sur, Bucaramanga, capital, ¿no? Bueno. Llegamos a Sea. ¿Usted vive en Tovar y se viene a Sea o se radica aquí en Sea cuando está el taller? Cuando llega con el taller. Yo llegué a Tovar a casa de un amigo que vivían en La Palmita y porque nos conocíamos con él y yo llegué a casa de él. Él me dio la oportunidad de vivir en su casa y él me vendía la comida y llegué a vivir en su casa cuando él vivía por ahí, por el barrio
yo no sé cómo llaman ahora, eran Los Pinos en aquel tiempo. Eran unos bares que habían ahí de una señora Paulina, Arriba arriba allá en el llano arriba, en el Rosal. el Rosal. Bueno, allá vivía el señor Rafael Pérez, que fue el que me dio la posada y la entrada en su casa para yo vivir ahí. Y él fue el que me ayudó también con el equipo ese él fue el fiador de la herramienta que me enviaron. ¿Ve? Bueno, entonces como ya me vine para SEA, duré un tiempo yendo para allá, para Tovar, pero ya a lo último, pues ya la cosa se puso bonita aquí en SEA, ya Otra vía. hubo otro, ¿cómo se dice? Otro renacer, otra vía, Sí, hubo un renacer, bueno, vino un tiempo de mucha prosperidad para mí. Realmente, no fue, sino es un pueblito que me ha ido muy bien a mí. Y yo creo que no solamente a mí, porque ahí hubo también italianos y han habido más paisanos. Y realmente sí tiene algo de encanto. Que aquí llega uno y lo absorbe el encanto y no lo deja ir muy de carrera. ¿Ve? Entonces, es un pueblito muy bonito, muy bonito. Realmente, si alguno no lo conoce, le invito para que venga y se pase un tiempo por aquí. Es un pueblo que se ve la tranquilidad, su gente muy buena, muy, muy, Cordial. muy cordial y mucha tranquilidad hay aquí en este pueblito. Es uno de los pueblitos que, ¿cómo será que prácticamente casi se puede decir que vivimos sin autoridades? Entonces quiere decir que si se vive sin autoridades es porque hay tranquilidad. ¿Eh? Felipe, llega Felipe a SEA y comienza el crecer, comienza a compartir con la gente de SEA. Y Felipe es músico y Felipe forma parte de los SEA Juniors Boy. ¿Cómo fue eso con Daniel, con quienes estaban allí en los SEA Juniors Boy? Estamos hablando de los años 71, 72. Bueno, yo llego a SEA y como siempre, uno quiere estar metido por ahí en una cosa y en otra, ¿ves? Entonces, pues siempre he sido amante de la música bonita, ¿eh? Y entonces, claro, en aquel tiempo, pues yo tomaba michito por ahí. No miche, claro, sino a mí me gustaba mucho el whisky. Y cuando llegué y hubo aquel renacer del taller y la cosa, pues se podía y había con qué comprar el whisky y tomar whisky, ¿ves? Bueno, entonces resulta y pasa que nos reunimos por ahí con un poco muchachos en aquel tiempo, ¿no? Bueno, entonces inventamos de hacer un conjunto, porque no existía tampoco, no había conjunto aquí en SEA. No, la pura banda. La banda, sí, la banda que había, que la dirigía el señor Daniel García. Y sí, nos reunimos y voy a nombrarle los integrantes de ese. Hicimos un conjunto muy bonito, muy bonito. La única diferencia es que éramos todos muy michosos. Y entonces empezamos muy bien a tocar bonito y esa cosa. Y cuando ya iban por ahí 2 o 3 nos volvíamos una gallina creando patos. ¿Ves? Bueno, entonces por eso no funcionó el conjunto. Pero los integrantes del conjunto pues eran que ya de esos integrantes creo que no quedamos sino 3. Creo que no hay sino 3 ya. Que es, le voy a nombrar los que estamos vivos. Que es Gerardo Díaz, que era como cantante en aquel tiempo. Bueno, y está Chacón,
no recuerdo si es Omar Chacón. Omar en el Sí, Vigía. sí, Omar Chacón, que era trompetista. Bueno, y mi persona, que yo era el menos ahí en el conjunto, porque yo en realidad yo no toco ni las puertas, pero yo me inventé unos potes con unas metras, una cosa allá adentro para hacerlo sonar, y la cosa del güiro, El güiro. el güiro, sí, bueno, ese era el instrumento mío. Bueno, ahí habíamos alrededor de unos 9 o 10 que estábamos en el conjunto. Voy a empezar por los, por los, por los más grandes, que era Daniel García. Bueno, estaba Juan María Vivas. Vivas. Estaba un acordeonista que era de San Simón, no me acuerdo el nombre. Estaba un hermano de Daniel García que era trompetista también. Ese ya es muerto también. Bueno, estaba Ludo Molina, que era la tumbadora, la pequeñita. Estaba Arnoldo Molina, que era el de el de la batería. Y estaba Omar Chacón, que era trompetista. Bueno, no me acuerdo quién es más. Ah, como cantante estaba Marúa Guerrero y Gerardo. Y bueno, cuando ya estábamos humo, pues alareábamos todo, que parecíamos monos araguatos ahí. ¿Ve? Ese era el SEA Juniors Boys. Ese era sí, el conjunto le pusimos con los atriles, eso, los Junior. juniors de SEA, Los Juniors de SEA. juniors de SEA. Comienza a ser familia. ¿Cómo se consigue? ¿Cómo conoce a su señora? ¿Y cómo comienza la construcción del nuevo local y del nuevo sitio para el crecimiento del taller y de su familia? Bueno, eso pues, ya pues fueron pasando los años, yo me fui familiarizando con SEA. Es como te digo, SEA es encantador. SEA es un pueblo tan tranquilo, tan bonito, que realmente dudo que haya tanta tranquilidad en otras partes así. Bueno, entonces aquello, como yo pagaba alquiler por el taller, pagaba alquiler por la casa que vivía por ahí al frente de los Leonros, en una casita vieja por ahí. Pagaba comida, pagaba lavado de ropa. Bueno, y yo decía que yo no me gustaba, o sea, no quería casarme nunca, ¿ve? Porque tenía un concepto muy errado. Bueno, entonces yo no quería casarme, pero lo que está escrito y la misión que está escrita, eso no la puede uno desechar. Resulta y pasa que yo o sea, sufría yo, de vez en cuando me daba una fiebre que me duraba 2 o 3 días y me tumbaba, realmente me tumbaba. No sabía ni por qué, o sea que a lo último no supe de qué me emanaba o por qué. Bueno, resulta y pasa que yo tenía el taller ahí en la esquina esa, y yo sí tomaba mucho miche, pero de noche. Salía por ahí a parrandear. Entre el día yo trabajaba como lo bueno, pero de noche sí salía por allá a vagamundear. Bueno, entonces una vez me atacó esa fiebre y me atacaba muy fuerte, muy fuerte. ¿Cómo sería que llegó y me atacó y yo estaba ahí al frente de los Leonsos? Tenía 3 días de estar con fiebre y no tenía valor de pararme de la cama.
ni para tomar agua. Y recuerdo que había un pasillo largo y no hubo una persona que me auxiliara con una gota de agua. Entre tantas amistades y tantas cosas, y no hubo una persona que me auxiliara con un vasito de agua, con algo de agua. Y a lo último me tocó a mí que bajarme o tirarme de la cama y caer al piso y seguir dando vueltas como un gusano por el pasillo ese hasta que llegué a una parte, donde estaba la llave del agua. Y con mucha dificultad pude abrir la llave y tomar agüita y cogí vida de nuevo otra vez. Y aquello me sirvió de reflexión para mi vida. Bueno, entonces yo era no le paraba mucha bola a las novias. Pues yo tenía un noviazgo por ahí con una muchacha así, y yo a veces le disparaba y cuando nos hacíamos novios, pues entonces me olvidaba de aquello, yo no le volvía ni a tomar en cuenta, ¿ves? O sea, una cosa ahí como extraña. Y en realidad, pues, en aquel tiempo estaba el compadre, que fuimos compadres, después, Mercedes Díaz, en la esquina, que se está cayendo hoy en día ahí La farmacia. frente a la farmacia El Carmen. Bueno, ahí tenían un negocio muy grande, muy bueno, y esa gente vendía mucho ahí, tenía varios empleados y empleadas. Y entre esas empleadas, pues estaba la que hoy en día es mi señora, la patrona aquí de la casa. Bueno, y sí nos habíamos hecho novios por ahí, pero yo no le daba mucha importancia y no le paraba mucha bola a la cosa. Porque ya le digo, yo no tomaba en serio los noviazgos ni nada de eso. Bueno, entonces, como me dio aquella fiebre tan tremenda y no hubo quien me auxiliara con una gota de agua ni cosa parecida, yo luché por ahí, fui dando vueltas como un gusano hasta donde estaba la llave. Pude tomar agüita y ya cuando tomé agüita me paré y me agarré de la pared y eso era tambaleando como una juma muy tremenda. Bueno, y recuerdo que tenía 3 días de estar en la cama, esperando que alguien llegara por allá para que me auxiliara. Y nadie, ni del taller, ni de ninguna parte de llegar por allá. Bueno, entonces yo me paré ese día, o sea, cuando ya tomé agüita, cogí un poquitico de valor y agarré y me salí a la calle y agarré teniéndome de la pared por ahí como cuando está uno viene humo, pero no era humo, era el mal que yo tenía tan tremendo. Bueno, o sea, agarré calle arriba, pero teniéndome de la pared. Por ahí al pasar la calle, no sé cómo pasé. En aquel tiempo estaba el señor Juvenal Márquez con un cafetín que tenía arriba, que hoy en día es la casa de Martín Sánchez. Ajá. Bueno, en aquel tiempo era un cafetín que tenían ahí y licorería. Yo llegué allá y crucé por ahí para allá. Eso yo eché mucho tiempo en llegar allá a la esquina, al taller. Cuando yo llegué allá y les participé a los obreros que tenía allá, de que yo estaba era muriéndome, ¿ves? Entonces tomaron carta en el asunto, me llevaron al hospital y me llegaron al hospital y me inyectaron suero o sea, me hospitalizaron, me dejaron allá en el hospital, me inyectaron suero y me auxiliaron. Bueno, esa enfermedad me sirvió de reflexión para tomar cartas en el asunto. Entonces yo me puse a pensar, dije yo, bueno, pero ¿qué estoy haciendo? Yo pago alquiler por un lado, pago comida, pago lavar ropa, pago todo. Y esta enfermedad que me dio y no hubo quien me auxiliara. Pues bueno, yo voy a decirle a la muchacha esta vez si quiere vivir conmigo, si quiere irse conmigo. Bueno, entonces
yo recuerdo que sí, tomé la cosa en serio y, y ella la vi yo muy distinta a las otras novias que yo tenía, porque yo iba con las otras novias a brindarle fresco allá y ella me atendía y ella nunca me peleó, ella nunca me reclamó, como siempre sucede, que bueno, y que con quién andaba, o que tal y que Pascual, no, ella nunca me reclamó eso. Y entonces yo dije, posiblemente esa es la que me sirve, ¿ves? Y sí, le tomamos la carta, la cosa en serio. Y entonces yo me la iba a llevar de ahí me la iba a llevar de ahí de, Don Melquiades. de donde el compadre Mercado me la iba a llevar. Pero entonces siempre uno tiene amistades y recuerdo tanto de la señora de Eliseo Molina, que Doña era la señora Clotilde. Criotilde. Entonces llegó y ella era muy amiga mía también, entonces llega y me dice, mire, no se vaya a llevar la muchacha de ahí porque usted es extranjero y a usted lo pueden deportar, a usted lo pueden envainar, sepa usted, y ella se puso y me aconsejó mucho y, y me dijo más o menos, me dijo lo que debía de hacer, ¿ve? Y siempre hay que recibir consejos de las personas mayores y de las personas que realmente le tienen aprecio a uno, ¿ve? Eso me sirvió de mucho porque sí, como ella me dijo, bueno, porque ahí creo que eran comadres con comadre María Altuve. Entonces me dijo, si usted la lleva de ahí, usted es extranjero y ella es hermana del general Altuve y le pueden mandar un informe y lo pueden desterrar a usted de aquí de Venezuela. Y sí, era posible porque en aquel tiempo pues, pues todo era factible, ¿ves? Bueno, entonces sí, yo hablé con la muchacha que renunciara y que se fuera para la casa. Y yo fui a la cocuida y hablé con la suegra. Nos pusimos de acuerdo y sí, me la llevé para Tobar. Nosotros nos fuimos a vivir a Tobar. En junta de una casa estaba viviendo Daniel García también. En Tobar, en el barrio Gulfrido Umaña. Bueno, y entonces yo llegué a vivir allá con ellos. Y me llevé a la muchacha, y sí. Y realmente ha sido, o sea, fue para mí un escalón muy positivo y claro, siempre como todo, yo no he sido el mejor marido, el mejor padre para los hijos, pero cambió mi vida totalmente en ese particular, porque uno solo por ahí es muy distinto a tener ya obligación, a tener ya un hogar, porque cuando uno tiene un hogar, eso se lo digo por lo menos a los muchachos o a la gente que esté por ahí sola, que esté indecisa, o que no sabe qué hacer. Yo le digo que lo mejor es estar uno acompañado con su señora, con sus hijos, con sus hijas, y formar el hogar, y eso es muy bonito. Lo que pasa es que uno muchas veces comete muchos errores, ¿ves? Yo digo esto porque una persona sola prácticamente no es nadie, no es nadie. Me disculpan si alguno lo toma mal, pero en realidad no es nadie. Uno tiene que estar con su compañero, porque uno cuando ya cuando se hace de cargo a un hogar, tiene que estar uno pendiente de que si hace falta una cuchara, que si hace falta el azúcar, que si hace falta... Tiene que privarse uno de muchas cosas, pero también adquiere confianza por otros lados. ¿Ves? Entonces, eso es muy bonito, tener uno el hogar, tener su nido, pues, tener el nido donde uno albergarse. ¿Ves? Y usted compra este espacio y empieza a construir aquí el taller. No, no, este lugar aquí tiene otra partecita de historia. Yo, estando allá en el local de abajo, que estaba súper bien, cometí muchos errores. Me entregué también al vicio de tomar y quedé mal con el alquiler. Y por eso uno cuando no está acostumbrado
a mantener plata o a ganar plata cuando la tiene. Ese es el peligro grande que hay también. Cuando uno no está acostumbrado a manejar plata, cuando uno la adquiere y cuando uno la tiene, se vuelve loco a veces uno, porque no está uno adaptado para manejar plata. Eso fue lo que pasó conmigo. Yo ahí gané mucha plata. De verdad, verdad, yo nunca pensé de llegar a un extremo de eso, de ganar tanta plata así. Bueno, yo me fue súper bien ahí en el taller. Trabajaba así, convertía las noches a veces en día, trabajando, pero se veía la platica. Bueno, entonces resulta y pasa que yo quedé mal, porque yo a veces agarraba 300 o 500 o 600 bolívares, que en aquel tiempo con 10 bolívares uno hacía cosas, ¿ve? Rendía mucho la plata. Pero yo me volvía loco después que tomaba miche y eso llegaba a un bar y el que tuviera ahí yo le brindaba y eso, bueno, me volví loco porque no sabía manejar plata. Eso es todo. Porque uno se vuelve loco cuando adquiere la plata así. Bueno, entonces llegó el momento que no pagué alquiler, debía mucho y, y entonces llegó el momento que me mandaron a desocupar allá en el local. Bueno, entonces había un mecánico ahí conmigo que se llamaba José Correa. Entonces yo traté con él de quedar bien, de tapar las faltas, pero muchas veces o hice peor, pues. Yo le dije que le vendía la herramienta para que él trabajara. Y él aceptó de comprarme la herramienta para que él pagara lo que yo debía de alquiler. Y yo salí de ahí, como quien dice, con el rabo entre las piernas. Salí para una casona que tenían los Velandes, aquí en Pategallina. Bueno, ¿Dónde está el arriero? Sí, donde hoy en día es el arriero. En aquel tiempo no, en aquel tiempo era una casona donde se albergaban bestias que venían por allá de San Simón y de La Laguna y del Alto y por allá de todas partes. Bueno, era una casona vieja ahí. Bueno, los Velandias me alquilaron ahí para vivir y monté un taller también ahí. Pero yo quedé sin herramienta, quedé totalmente desguarnecido. Bueno, entonces yo pensando en quedar bien, vendí la herramienta para que el José Correa pagara eso que yo debía, porque él no tenía la plata en efectivo, entonces quedó de que él la pagaba mensual, y entonces yo confiaba en aquello, me vine sin herramienta y sin nada. Bueno, resulta que José Correa no pagó alquiler, no pagó herramienta, y fue peor, peor. Tenía la deuda y tenía la... Y quedé sin herramienta. Bueno, solamente me quedó un motor, un soldador eléctrico a gasolina, pero el motor estaba dañado. Yo ahí me había hecho mucha amistad con Esteban Pernía, vecino mío ahí. Entonces, yo me vengo para la casona esa y empiezo a trabajar por ahí trabajitos con carburadores y cosas así, y ahí fui pasando, pero llevé del bulto. Ya en ese tiempo ya teníamos 3 muchachos, o sea, los 3 mayores. Bueno, y ya vino para complemento, vino también que salí enfermo de apendicitis y les tocó que llevarme para Mérida urgente, porque casi me muero casi se me estrangula ese molladero. Entonces, en aquel tiempo no había la autopista que hay hoy en día para ir a Mérida. En aquel tiempo se echaba uno el día prácticamente para ir a Mérida. Era por la carretera antigua. Y entonces yo me hice muy amigo o sea, me hice no, sino, formamos parte ahí del equipo con Ramón Molina, que entró como ayudante ahí en el taller y estuvo ahí conmigo y él
llegaron y me ofrecieron un camioncito y yo le dije que no, que yo no. Entonces él lo compró, el camioncito. Y él me trasladó en el camioncito ese de, de ahí de Tovar a Mérida. Se echó casi todo el día. Y bueno, me dejaron hospitalizado, ya me operaron y salí y vine y pasé ahí en la casona esa, pasé la operación y bueno, de ahí Esteban había negociado las parcelitas que están aquí, donde está el taller hoy en día, en este local. Eso lo habían negociado los tres cuñados, Esteban, Albino y el Mono. Bueno, que era para que quedara ahí la familia Carrero, toda unida. Bueno, entonces Albino no salió con nada, el Mono tampoco. El que sí compró fue Esteban, pero quedaron las otras dos parcelitas en medio de Antonio Molina, creo yo que es. Antonio Márquez, el finado Antonio Márquez, papá el esposo de Anaída. Ajá. Bueno, entonces quedó la parcelita ahí, una parcelita grande que hoy en día es el taller aquí. Entonces Esteban llega y me dice, mire Félix, por qué no se habla usted con Pedro Molina, Pedro Juan Molina, que es muy amigo suyo y nosotros habíamos negociado esas parcelas, pero resulta que Albino y el Mono no la quieren. Hable usted con él y él tal vez se la fía para irse la pagando poco a poco. Él tenía en aquel tiempo, tenía 3 cavas o sea, tenía como unos 5 o 6 carritos y estaba recién ido, Pedro Juan Molina estaba recién mudado de aquí de la panadería de Sea para Tovar. Y sí, un día llegó por ahí y entonces yo le dije, y me dijo, sí, cómo no, eh, póngale mano y negociamos a 12 bolívares el metro, aquí, pagándola de a 2 bolívares, de a 3 bolívares, de a como pudiera con trabajo. Yo le arreglaba los carros y íbamos anotando. Bueno, y eso también fue un show, pero todo bien para bien, ¿no? Felipe, ¿cuánta gente ha enseñado aquí? ¿Cuánto recuerda usted que aprendieron la tonería, la pintura aquí en su taller? ¿Cuánta gente ha trabajado en estos 50 años de trabajo aquí? Bueno, yo no recuerdo muy bien porque hubo bastante gente, hubo bastante gente. Y eso la mayoría ya viajaron. La mayoría de esos ya viajaron. El último, el último y de los primeros que fue Ramón Molina. ¿Ve? Porque ellos iban saliendo, iban aprendiendo por ahí alguito, no porque aprendieran mucho bueno, iban aprendiendo un poquito y iban independizándose. Unos se iban para Caracas, otros para San Cristóbal, como pasó con Pacho Salas. Pacho Salas, como latonero, él trabajó conmigo y de ahí sacó la noción. De ahí se fue para San Cristóbal, de San Cristóbal se fue para Caracas, después regresó a San Cristóbal y ya formó su hogar allá y allá murió en San Cristóbal. Uno de los que recuerdo, ¿no? Uno de los tantos. Del Vigía también vinieron varios. Bueno, y de mecánico, pues sí, Ramón Molina, el que más recuerdo yo, y otros que vinieron de San Cristóbal, de por ahí de Coloncito también, que aún no recuerdo los nombres, pero sí fue bastante gente, bastante gente. Felipe, En ese particular yo me siento eh, que fui útil, en ese particular fui útil porque no fue para mí solo, sino también he contribuido con el adelanto del pueblo y del país. de eso Bueno, vamos a hablar. Mire, Felipe, estamos en los años 2002, 2004 y compra la bambucha y la pone al servicio de los estudiantes del nocturno,
y de las misiones, y estudiante usted también, y el arreglo del autobusito que usted compró. Bueno, yo siempre pues mantenía carro aquí, porque carros yo eso sí no me acuerdo cuántos he tenido, ¿no? Ahora es que no tengo ninguno, pero tuve mucho, 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 mucho. Bueno, yo siempre soñaba con uno y sueño todavía, porque todavía estamos vivos. Bueno, este, yo voy bajando un día por allá para los giros abajo, de la escuela para abajo, y veo aquel autobusete debajo de un guayabo pudriéndose, prácticamente abandonado. Y yo digo, este es el que está bueno para mí, porque ya yo siempre soñaba o sueño con hacer, incluso hasta voy a formar una cooperativa de turismo para hacer viajes para los pueblos del sur. Y hice varios, y tengo varias fotografías de esos viajes para los pueblos del sur, con la bambucha. Yo lo llevaba y eran 3 días, que 3 días del recorrido que hacíamos. Nos íbamos bien fuera por Estanques o por aquí por Guaraque, y nos quedábamos en Canaguá. En Canaguá nos estábamos 2 días, y de ahí arrancábamos por Mucuchachí, Mucutuy, San José de Acequia, y salíamos por la variante. Bueno, eso sí lo hice varias veces. Bueno, y también me gustaba salir mucho con la familia para los parques de recreación que hay, como son la Porquera de la Grita para arriba, como es la Laguna El Urao en Lagunillas, como, bueno, tantas partes, la misma represa Uribante Caparo, también fuimos varias veces por ahí con la familia, íbamos, y es muy bonito hacer esos recorridos. Entonces todo aquello me llamó la atención de la necesidad de tener un carrito grande. Yo siempre iba era por ahí en un Toyota, en una camioneta, pero no íbamos con mucha comodidad. Entonces yo bajé ese día, o sea, el día ese que bajé y vi la camioneta abandonada allá, y hablé por allá pregunté por el dueño, y sí, me dijeron que era un tal Nerio, que vendía pescado por ahí en una moto. Y sí, hablé con él, y yo le di, no me acuerdo si fue un carrito pequeño o un Willy o algo así que yo tenía, se lo cambié por la bambucha esa. La traje y me puse a arreglarla. Y la arreglé, cómo no, y esa bambucha me sirvió muchísimo. Bueno, y entonces serví mucho también aquí, porque trabajé un tiempo haciendo el de transporte a la tostonera ahí de Caño al Tigre. También le hice algunos viajecitos a, a la quesera, ahí de los Gómez cuando la montaron. Se le hacían viajes también a jugadores aquí de fútbol o de basquetbol o vainas así para bailadores, para Santa Cruz, por ahí así, a la alcaldía, aquí cuando me buscaban. Y hacía viajes de turismo, así para Mérida, para los Chorros de Milla, para partes así que me buscaban cuando habían paseos de los estudiantes, cuando salían de clase. Y me sirvió mucho, mucho. Y fue y pienso que si Dios me permite la vida otro tiempo, yo pienso de adquirir por ahí una unidad también porque me gusta mucho la cosa del turismo. Me gusta enseñar y conocer. Los caminantes, un hombre que ha recorrido todos los sitios de SEA por los caminos, por la vereda. Usted es iniciador de eso, de los caminantes de SEA. Pues sí, y yo eso otra de las misiones que tenía que venir a cumplir y que estoy cumpliendo, ¿no? Es eso, conocer, porque esto que voy a decir pues me llena de orgullo, y realmente si la gente desea, me oye,
este programita que estamos haciendo, les, les aconsejo de que salgan y conozcan siquiera su terruño, donde nacieron, donde están. Hay cosas muy bellas, muy bonitas aquí en SEA, que realmente uno muchas veces, yo hablo a veces con gente así, y le digo, ¿usted ha estado en tal parte? No, que yo no conozco dónde quedan. Y eso realmente, pues, no debía de ser así, ¿ves? Porque sí, de aquí de SEA prácticamente me queda muy poco que no conozco, ¿ves? Que le voy a nombrar uno de las dos partes que no conozco y estoy por conocerle en cualquier momento, que es el callejón este de aquí y es de Limón hoy en día. Ajá, de la Cruz de la Paz. No, la Cruz de la Paz sí la conozco todo eso, pero el callejón, por la Ajá. Vaquera para arriba, no he pasado yo por ahí ninguna vez, ¿ves? A salir arriba a la casa de los Adrianes, donde era la casa de los Adrianes, o a Los Pinos arriba. Ese callejón no lo conozco. Y el otro callejón que no conozco es el del cementerio para arriba. De la ¿Ves? salida de la Llorona. Sí. Bueno, del resto se puede decir que conozco casi todo, ¿ves? Y uno de los sitios más bonitos que yo conozco aquí, que es Agua Caliente de la Roca, ¿ves? Es un poco difícil, es un poco difícil la bajada para allá, porque se ha descuidado mucho el camino, por lo menos, por la cosa de la vanguada, porque antes de la vanguada, pues el camino era bonito para allá, había buen camino y uno bajaba y subía. Después de la vanguada no se le ha hecho un arreglo con fundamento a eso, pero sí hay muchas partes aquí que sea bonitos, ¿ves? Que uno puede ir y pasar un rato por allá, llevarse un navío y pasar un rato por allá en esas partes, ¿ves? Los invito a que salgan y conozcan y se diviertan y se, y se, y estén en contacto con la naturaleza, ¿ves? Y entonces en todo eso, pues ha venido la cosa de los caminantes. Yo eh, teníamos un equipo de caminantes en Tovar, con la señora Ada y el señor Carlos. Y en aquel tiempo, pues yo tenía la bambucha también, y íbamos un día, o como te digo, un domingo del mes. Cada mes íbamos un domingo a hacer recorridos. Íbamos siempre en la bambucha. Fuimos para la mina de Bailadores, fuimos para Los Quemados, para el Delgadito, salimos por ahí por el páramo La Negra arriba, fuimos para Las Porqueras, caminando por allá, fuimos para Pueblondo encima, Pueblondo abajo, caminando también. Íbamos en la bambucha, sí, por lo menos esa caminata que hicimos, nos fuimos el Delgadito, nos fuimos a pie hasta Pueblondo. Claro, la bambucha iba por si alguno se cansaba y ahí se llevaba lo que era la comida y los facundales, se llevaban ahí, entonces uno iba muy tranquilo a pie y donde se cansaba pues se subía en la bambucha y íbamos haciendo el recorrido. Bueno, fuimos para Pueblo Nuevo, para La Joya, que allá celebran mucho el día de San Benito. Salíamos por los Jaraques, por unas peñas que hay subiendo hasta llegar a La Joya, y luego cruzamos de La Joya, de ahí carretera para Pueblo Nuevo. También fuimos también por la Trampa. Todos esos recorridos los hicimos llevando la bambucha como carro acompañante. Y ahorita pues tenemos, gracias a Dios, que hubo la posibilidad de formar un club de caminantes, que por cierto se denomina Don Felipe. Lo pusieron en honor a mi persona, que les agradezco mucho. Les agradezco mucho a los integrantes de este club por la generosidad de ponerlo a mi nombre, porque me siento satisfecho con eso. Y les doy las gracias de antemano. Si alguno me oye este programa
y les agradezco bastante, ¿ves? Y les invito para que se una mucho más gente a caminar, que eso es muy, muy saludable. Primero es muy saludable. Segundo, se sale, se conoce y se hace contacto con la naturaleza, que eso es lo importante. Porque aquí, aunque vivimos en un pueblo tranquilo y eso, pero siempre hace falta uno salir por ahí para el campo y, y asolearse o sudar un rato y caminar y divertirse, ¿ves? Porque es una diversión sana, ¿ves? Bueno, Bueno, Felipe. Bueno, Félix Félix, Sánchez. ¿Cuál otro nombre tiene? no más nada, Félix Sánchez. Félix Sánchez, pero más nada. Más nada. Sí, lo que pasa es que me agregaron el Felipe. Ah, voy a aclararles esto que muchos no conocen. ¿Por qué me dicen Felipe? Porque cuando yo me vine de Tobar para Asea con el socio Edgar Pernía, entonces él, allá por lo menos en Tobar, pues sí me decían Félix. Pero resulta y pasa que él no me decía Félix, él me decía era Félix. Él no me decía, o sea, se comía la última, no. Él me decía era Félix, no me decía Félix, no. Y entonces cuando llegamos aquí a Asea, pues todo el mundo, oyéndolo a él, que me decía Félix, Sí. entonces ellos pensaban que era Felipe. Y de ahí vino el nombre de Felipe. El nombre mío no es Felipe, pero yo me adapté tanto que ya entiendo casi más por Felipe que por Félix. Porque llegan y me dicen Félix y a veces ni me acuerdo que soy yo. Y me dicen Felipe y una vez estoy mosca. Bueno, bueno, solamente le doy las gracias, Ramiro. Yo quería aclarar eso del conjunto que hubo de musical y que le pregunté a usted que si tenía la posibilidad de que alguno tuviera foto, porque yo no guardé ni una foto de eso, ¿ves? No guardé ni una foto y si hubiera alguna foto, yo la conservaría porque esos son recuerdos de mi juventud, ¿ves? Y entonces esos son momentos que uno vivió bonitos, ¿eh? Y entonces le doy las gracias, Ramiro, señor Ramiro, muchas gracias por tomarse la molestia de venir y hacer esta entrevista, que no estará muy bien narrada, pero tampoco está muy mal, ¿ves? Bueno, que pasen buena tarde o buen día, como a la hora que la Buenas vean, noches. o buenas noches, sí. Bueno, pero de muy agradecido y me siento de verdad muy contento de estar y de pertenecer a SEA, que es un pueblo encantado y bonito, y le repito, aquellos que no conozcan, vengan y conocen y ven la gente tan bonita, tan noble que hay aquí en SEA. Bueno, sin más, que Dios me los bendiga a todos, chaitos, los quiero mucho. Félix, mejor conocido como Felipe Sánchez, un personaje de nuestro pueblo que tiene ya más de 50 años en este rinconcito encantado y que es ya parte de nuestra idiosincrasia. Muchas gracias. Recuerden, denle like, compartan con un amigo y suscríbanse al canal para que nos ayuden en la difusión de la historia y la cultura de nuestro pueblo. Hasta pronto.